Conectas Podcast. 2024 será un año histórico porque más de 70 países, que abarcan casi la mitad de la población mundial, elegirán a sus gobernantes. En el mundo tendremos elecciones tanto en Rusia como en Ucrania, además de Estados Unidos, donde el posible regreso de Donald Trump plantea interrogantes de fondo para el planeta. Y América Latina no se quedará atrás, pues 6 países elegirán a sus presidentes en comicios marcados por la violencia y la polarización y por un aspecto que gravitará sobre todos los procesos: la presencia en las campañas de la inteligencia artificial. Esta semana en Tenemos que Hablar, 2024, un año crucial para la democracia en América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo año de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Esta música que acabamos de escuchar pertenece a uno de los spots de la campaña de Sergio Massa, quien perdió las elecciones en Argentina frente a Javier Milei en 2023. En el video hay imágenes y frases apocalípticas más propias de una película que de una campaña política. Fue hecho con inteligencia artificial y para algunos expertos vaticina cómo estas tecnologías irrumpirán en las elecciones latinoamericanas de 2024. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas desde México. Hola, Carlos. Hola, Mauricio, es un gusto volver a estar acá contigo y con quienes nos están escuchando en este nuevo año. Carlos, pues entremos en materia porque las elecciones latinoamericanas ya están a la vuelta de la esquina. La primera será en El Salvador el 4 de febrero. También habrá en Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. ¿Por qué hay tanta expectativa ante estos comicios? Bueno, Mauricio, pues algunos expertos consideran que por un lado se va a modificar el mapa del poder de la región, como es el caso de México, donde es casi un hecho que una mujer ocupará la silla presidencial. En otros casos se cree que habrá reelección. El más polémico es sin duda el caso de El Salvador, donde la reelección no está reconocida en la Constitución, pero el presidente Nayib Bukele aparecerá en la boleta porque ha tomado control de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso. Se dice que Bukele tiene una intención de voto superior al 60%. Pero más allá de sus políticas, esto se puede deber a que él es un experto en el manejo de las redes sociales, ¿o no? Sí, Mauricio, a él se le mira como un gobernante autoritario y que es sobre esa misma línea como está llevando a su gobierno. También porque se ha generado en torno a él una narrativa en redes sociales de que se trata de un presidente cool, relajado, buena ondita. También se espera la reelección del presidente Luis Abinader en República Dominicana, ¿cierto? Sí, y la intención del voto hacia él también es mayor al 50%. ¿Y qué me dices de Panamá, Carlos? Bueno, pues la de Panamá es una de las contiendas llenas de incertidumbre porque uno de los candidatos, el expresidente Ricardo Martinelli, está enfrentando un proceso legal por lavado de dinero. Otro país que nos tiene a la expectativa de saber qué ocurrirá es Venezuela, donde una aspirante a la presidencia, María Corina Machado, ganó las elecciones primarias en octubre y el gobierno de Maduro la inhabilitó para ejercer cargos públicos. De hecho, Carlos, hasta el día de hoy en Venezuela no han definido la fecha de las elecciones. Para hablar de esta situación está con nosotros Lisette Boone, periodista de investigación en Armando.info y también miembro del Hub de Conectas en Venezuela. Hola Lisette, qué gusto saludarte y gracias por estar acá. Hola Mauricio, también es un gusto para mí. Cuéntanos, ¿qué tantas posibilidades tiene María Corina Machado de competir por la presidencia en tu país? Bueno, todo dependerá de que le levanten o no la inhabilitación política a María Corina Machado. Esta decisión la debe tomar el Tribunal Supremo de Justicia y ya sabemos que en este país no existe separación de poderes. El chavismo ha inhabilitado a unos 1.400 funcionarios en los últimos 20 años. De hecho, ha utilizado este recurso para sacar del camino electoral a otros adversarios como Leopoldo López y Enrique Capriles. También debemos tomar en cuenta que Maduro tiene todas las de perder si permite que Machado sea la candidata de la oposición.
Igual, la ganadora de las primarias sigue luchando por su habilitación política y se está reuniendo con otros partidos de oposición para construir una gran alianza nacional que logre derrotar a Maduro en las próximas elecciones. Lisette, Estados Unidos está jugando un papel muy importante en estas elecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Estados Unidos ha jugado un papel crucial en las negociaciones para retomar la salida electoral a la crisis venezolana. Ha ejercido presión para que este año se celebren unas elecciones libres y transparentes y también se levante la inhabilitación de la candidata de la oposición María Corina Machado. A cambio, ha mostrado su disposición a aliviar las sanciones económicas siempre y cuando el gobierno de Maduro garantice las condiciones electorales y la liberación de los presos políticos. Pero esa cuerda sigue tensa. El gobierno guarda silencio sobre la inhabilitación de Machado, más de 200 presos políticos siguen tras las rejas y todavía no tenemos fecha exacta de las elecciones presidenciales. Solo sabemos que están previstas para el segundo semestre del 2024. Muchas gracias, Lisette, por ayudarnos a entender un poco más el proceso electoral en Venezuela. Al contrario, Mauricio, muchas gracias por invitarme. Volviendo contigo, Carlos, hace un momento mencionábamos a Estados Unidos, un país tan importante para los latinoamericanos que se dice que todo el continente debería votar allí. Allá la moneda está en el aire porque se ve posible que Donald Trump pueda vencer a Joe Biden. Y con ello, el posible regreso de un gobierno con tintes autoritarios, Mauricio. Por lo que se mira, este rasgo podría acentuarse porque el exmandatario ha amenazado con utilizar al Departamento de Justicia para buscar venganza en contra de sus oponentes políticos. A eso se agrega una perspectiva inquietante. Si en 2018 las redes sociales fueron manipuladas para entregarle la presidencia a Trump, ¿cómo será ahora que también está en el terreno la inteligencia artificial? Algunos analistas prevén un escenario de mayor riesgo al que se vivió en Estados Unidos con el escándalo de Cambridge Analytica, al que haces referencia. En aquella ocasión se utilizaron datos privados de más de 50 millones de personas de Facebook para manipular redes sociales y favorecer el triunfo de Trump. Y como nos lo hiciste ver al comienzo de este podcast, en las pasadas elecciones de noviembre de Argentina se utilizaron las redes sociales y se manipularon videos con inteligencia artificial para mostrar una imagen distorsionada de los candidatos. Incluso podría decirse que la inteligencia artificial multiplica el problema en forma exponencial. Bueno, la inteligencia artificial ofrece la posibilidad de generar mensajes adecuados a distintos tipos de audiencia. El problema es que se trata de una herramienta tecnológica aún muy incipiente y por lo mismo se espera que en estos comicios haya mucha improvisación y un abuso de ella para manipular las campañas electorales en combinación con las redes sociales. De hecho, el diario The New York Times denunció que en estos comicios la inteligencia artificial puede confundir y engañar a los votantes, crearles dudas sobre qué es real y qué no, y fomentar aún más la desinformación de las redes sociales. Y más que ideas o proyectos de gobierno, lo que buscan los aspirantes es transmitir mensajes dirigidos a la emocionalidad del electorado. O sea que se trataría, de alguna manera, de crear figuras capaces de emocionar a los votantes, ¿cierto? Lo que estamos viendo principalmente son campañas políticas que despiertan sentimientos de odio hacia los oponentes. Esto fue muy claro en el caso de Argentina que hemos venido comentando. Y esto también me lo hizo notar el analista Ramón Sánchez. Su punto de vista es muy significativo porque él ha realizado campañas políticas tanto en España como en América Latina y al menos en México ha trabajado para los principales partidos de casi todas las tendencias políticas. Mira, Mauricio, te invito a que escuchemos lo que me dijo. La emoción siempre nos mueve. Y lo que están haciendo las campañas políticas, lamentablemente, sobre todo es azuzar la emoción negativa, la de la ira, la del odio. Entonces estamos viendo como constantemente en diferentes elecciones, en diferentes partes del planeta, la gente no vota a favor de, por esperanza, por emoción, con alegría, vota en contra de, votan al candidato menos malo. No hay una campaña en positivo, hay campañas en negativo, las famosas campañas en contraste. Yo no quiero votar a esta persona porque me emocione, porque realmente cumple mis anhelos. Voto a esta persona porque es la menos mala o es porque se la va a hacer pagar al otro. ¿Qué ocurre? Pues que no salen buenos candidatos, buenos presidentes, buenas presidentas. Salen el menos malo de los candidatos o candidatas, pero no salen buenos líderes. Ramón explica muy bien por qué hay tanta angustia por la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos electorales. Sí, y los países están buscando maneras de regularla, pero no es fácil. Incluso la misma compañía Meta, que antes se llamaba Facebook y que se vio involucrada legalmente en el caso de Cambridge Analytica, ha expuesto algunas medidas para controlar los mensajes políticos en redes sociales. Una de ellas es que los anunciantes tienen que informar cuándo utilizan la inteligencia artificial.
Parece que Meta, que es una compañía privada, se está protegiendo para evitar algún problema legal, como le ocurrió cuando se descubrió la filtración de Cambridge Analytica. Pero, ¿qué medidas pueden tomar los gobiernos? Los expertos explican que cada país debería crear oficinas de control de inteligencia artificial con grupos multidisciplinares. ¿Pero sería suficiente? Porque apenas estamos aprendiendo sobre estas tecnologías y da la impresión de que los gobiernos siempre van un paso atrás. De hecho, sí, hay una preocupación generalizada porque estas tecnologías interfieran en la transparencia electoral de los países. Desgraciadamente, el tiempo está en contra. Sobre qué papel tenemos los ciudadanos en toda esta historia, consulté a la politóloga y socióloga Carolina Ovares Sánchez. Ella dice que tenemos que prestar atención a nuestros sesgos, porque estos se ven reforzados por los mensajes que nos filtran los algoritmos de las redes sociales. Creo que nos toca intentar comprender un poco más como ciudadanía, informarnos cómo es que funcionan los fake news, los trolls, el uso de inteligencia artificial, etcétera, cómo funcionan en los procesos electorales para poder lograr detectar cuándo es que estamos cayendo en este tipo de dinámicas. Otra responsabilidad que tenemos es intentar conocer más cuáles son nuestros sesgos y cómo funcionan. Los sesgos funcionan cuando hay una información que te reafirma algo que vos ya crees. Bueno, pues lo cierto es que en este año tan crucial, la democracia está a prueba en América y en el mundo, porque muchos de sus enemigos van a usar todas las armas, incluso la IA, para tergiversar sus resultados. Vamos a tener que seguir muy de cerca lo que pase y de alguna manera con los dedos cruzados. Te agradezco, Carlos, que nos hayas traído este análisis sobre un tema tan relevante. Al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.